Vamos a tener nuestro primer mensaje. La verdad, gracias, Pastor Ángel, por su presencia, por su ayuda y también, hermanos, pues tremendo mensaje de anoche por el pastor también. Y gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo sigue haciendo en nuestras vidas. Amén. Voy a pedir al Pastor Ángel que por favor pase para que él nos predique en esta tarde, hermanos. Y bueno, vamos a prestar atención, que el Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y vamos a comprender la palabra de Dios. Hermanas, ¿cómo están, hermanos y hermanas? Bien, gracias a Dios, ¿verdad? Que estamos con vida, hermanos. El Señor es misericordioso. Algunos hermanos ahorita, ¿verdad? Ya no despertaron este día, hermanos, tristemente, ¿verdad? Pero gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha dado la oportunidad de un día más, hermanos, ¿verdad? Y qué bendición, pues, reunirnos, ¿verdad? Como lo decía ayer en la oración, hermanos, con libertad, hermanos, ¿verdad? Hay libertad, gracias a Dios, aquí en México, en Durango, hermanos, tenemos libertad, ¿verdad? De culto. Así es que es una bendición, hermanos, ¿verdad? Así es que, pues, vamos a hacer una oración, hermanos, antes de comenzar. Y, pues, ayúdenme, hermanos, ore ahí en su corazón. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre nuestro, en el nombre de Cristo Jesús, le damos gracias en esta tarde por la bendición, mi Dios, que nos da de podernos reunir en este lugar abiertamente, mi Dios, con libertad. Y ahora queremos pedir también, mi Dios, que bendiga la exposición de su palabra, mi Dios, bendiga los cantos especiales, la clase de los niños y las niñas, la enseñanza, mi Dios, esta enseñanza como la otra, mi Dios, y que usted pueda orar en esta tarde, mi Dios. Pedimos de su dirección y si hay alguien que falte, mi Dios, o que venga en camino, que apresure sus pasos para que todos juntos, mi Dios, podamos esta tarde aprender y exaltar su nombre. Le damos las gracias, ponemos todo esto en sus benditas manos. En nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermanos, pueden sentarse, gracias. Hermanos, mire, para llegar como ayer, hermanos, le había comentado, para llegar a este versículo, hermanos, el lema, ¿verdad? Y que anunciaremos el evangelio en lugares más allá de vosotros. Pues quisimos, hermanos, compartir con ustedes, ¿verdad? Parte del contexto, y vimos, hermanos, como ejemplo. Quisiera, pues, terminar, hermanos, este mensaje para llegando, ¿verdad? A este lema. Y hacer un repaso, hermanos, de lo que el día de ayer, hermanos, pudimos compartir con usted. Y, hermanos, pudimos ver, ¿verdad?, cómo en el capítulo número 9, ahí nos habla, hermanos, de la administración para los santos, ¿verdad? Que el apóstol Pablo, hermanos, dice a los de Corinto, ¿verdad, hermanos? En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, porque conozco vuestra buena voluntad, ¿verdad, hermanos? Vimos entonces, hermano, unos ejemplos de la iglesia, esta iglesia, hermanos, de Corinto, y lo voy a repasar, hermanos, para conectarnos a un punto que faltó, hermanos, que expusiera para llegar a este versículo, hermanos. Entonces, hermanos, se acuerda que vimos, hermanos, que la palabra ministrar, hermanos, ¿verdad? Hay tres definiciones, según algunas traducciones, hermanos, la definen como suministración, ¿verdad? Y hermanos, vimos, le comenté a ustedes, hermanos, en el diccionario, ¿verdad? La definición del diccionario, que es, hermanos, hay tres definiciones, ¿verdad? Una es servir o ejercer un oficio o empleo o ministerio, hermanos. Otra definición es dar, suministrar a alguien algo o ministrar dinero o especie, ¿verdad? Y la tercera definición es administrar, hermanos. Por lo tanto, hermanos, si la palabra suministrar dice aquí que significa proveer a alguien de lo que necesita, ¿verdad? Eso es lo que significa esta palabra, hermanos. Suministrar significa proveer a alguien de aquello que necesita. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, ¿verdad?, está diciendo a esta iglesia, en cuanto a este ministerio, ¿verdad?, de ministrar para los santos, de dar, ¿verdad?, para los santos, pues es por demás que yo os escriba, les dice a esta iglesia, ¿verdad? Y pudimos ver, hermanos, unos ejemplos de lo que esta iglesia
hizo, hermanos, el primer ejemplo que vimos, hermanos, que como dice en el versículo número 2, ¿verdad? Que dice que él conocía vuestra buena voluntad, ¿verdad, hermanos? Que esta iglesia ya estaba preparada, ya venía con una buena voluntad, hermanos, ¿verdad? Pudimos ver eso. Así es que la voluntad era su intención, ya venía con una buena intención, ¿verdad? Ya tenía, el apóstol Pablo sabía, yo ya conozco su buena voluntad, su buena intención, ¿verdad? Entonces es lo primero que vimos, hermanos, una buena voluntad o una buena intención, como usted quiera verlo. Voluntad significa intención, significa deseo, hermanos. Así es que lo primero que vimos, ¿verdad? Que esta iglesia, hermanos, tenía buena voluntad. ¿Para qué? Para ministrar para los santos. ¿Para qué? Para dar, para apoyar, para las necesidades de otros, en este caso, de los santos, ¿verdad, hermanos? Estamos hablando de aquel que predica la palabra de Dios, ¿verdad, hermanos? Como misionero, como pastor, hermano, como hermano. Miren, nosotros, hermanos, estamos apoyando a un joven que está, hermanos, aún en el instituto, todavía no está, como le llaman, en el campo, pero, hermanos, pues yo pude ver que este joven tiene familia, hermanos, tiene 3 hijos, 4, y el hermano pues dejó familia, y todos los días, hermano, la mayoría de los días de la semana están ganando almas, y por lo tanto, hermanos, nosotros decidimos apoyarlo con su mensualidad del instituto. Él es de otro lugar, hermanos, y decidimos apoyarlo. A él es la primera persona que empezamos a apoyar nosotros, hermanos, y le estamos apoyando con su mensualidad, ¿verdad? Así es que este hermano, ¿verdad? No es un misionero todavía, pero ya dejó su familia, hermanos, sus familiares, dejó su casa, y ahorita, hermanos, está trabajando, se está moldeando, ¿verdad? En el instituto, pero ya está, hermanos, trabajando en la obra de Dios, hermanos, ¿verdad? Y nosotros decidimos ayudarle. Así es que el ayudar a los santos, hermano, pues nosotros podemos ayudar a un misionero, ¿verdad? Pero también, hermano, mire, yo le dije a usted, ¿verdad? Yo ahorita estoy como pastor aquí donde Dios nos ha puesto, hermanos, pero mire, aunque no soy misionero, hay unas personas que me apoyan, hermanos, económicamente, y gracias a Dios por ello, ¿verdad? Así es que es para, hermanos, la administración para los santos, desde cualquiera de los que estamos aquí, que trabajamos, hermanos, en la obra de Dios, ¿verdad? Recibimos de alguna manera un apoyo de alguien, hermanos, a lo mejor no mensual, ¿verdad? Pero ocasionalmente, ¿verdad? Nos ha llegado, y le explicaba yo, hermanos, que es una bendición, ¿verdad? Cuando nos llega ese apoyo, hermanos, en lo cual, ¿verdad? Llega en el momento preciso, ¿verdad, hermanos? O sea, es que esta iglesia, hermanos, estaba dando, ¿verdad? Para los santos, para las necesidades que tiene, ¿verdad? Los santos al estar, hermanos, predicando la palabra de Dios, ¿verdad? Ese es el primer ejemplo que vimos, ¿verdad? Una buena voluntad, hermanos, venía, ¿verdad? Ahora también vimos, hermanos, que ellos ya se habían preparado, hermanos, desde el año atrás, ¿verdad? Ellos ya estaban listos con su generosidad. Hermanos, ¿verdad? Es algo que también pues tenemos que aprender de ellos, ¿verdad, hermanos? Estar preparados desde antes, ya que con nuestra generosidad, ¿verdad, hermanos? ¿Qué es lo que nosotros, cómo vamos a ayudar, a quién vamos a ayudar, con cuánto vamos a ayudar, ¿verdad, hermanos? Así es que esta iglesia ya estaba preparada, hermanos, según el versículo 2, 3 y 5. Usted puede ver ahí que esta iglesia, hermano, ya estaba preparada, ¿verdad, hermano? Y el apóstol Pablo estaba orgulloso, hermanos, de la iglesia, al grado de que los presumía, ¿verdad? En los de Macedonia. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, ya tenían buena voluntad y estaban preparados. Otro ejemplo, hermanos, que vimos que ellos estimularon a la mayoría, según el versículo número 2, ¿verdad? Estimularon a la mayoría, hermanos. ¿Qué quiere decir estimular? Incitaron, animaron, hermanos, impulsaron, activaron a los demás, ¿verdad? Para que ellos también, hermanos, se contagiaran, hermanos, de la administración para los santos, según el versículo número 2, hermanos, dice ahí, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría, ¿verdad? Entonces, ese ejemplo vimos, hermano, primero que tiene una buena voluntad, después estaban preparados desde un año atrás con su generosidad, hermanos, y estimularon, animaron a la mayoría, hermanos, ¿verdad? Y también, hermanos, pues escucharon al apóstol Pablo. Aquí es donde estamos, el contexto, hermanos, del versículo donde dice, pero esto digo, el versículo 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Ahí está el contexto, ¿verdad? Ese versículo que muchos no lo sabemos, el versículo 7, cada uno de como propuso en su corazón. El apóstol Pablo recomienda, hermanos, dice, mira, bueno, ya están listos, tienen buena voluntad, ¿verdad? Están preparados,
contagiaran a los demás. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente. Yo creo que lo llevaron en su corazón, ¿verdad, hermanos? Y el apóstol Pablo dice, cada uno, ¿verdad? Y vimos también, hermanos, que cada uno, nada de que yo, ya dio mi mamá, ya dio mi papá, ya dio, nada, cada uno, ¿verdad? El apóstol Pablo recomienda a esta iglesia que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, ¿verdad, hermanos? Así es que esta iglesia escuchó al apóstol Pablo dar estas recomendaciones, y por lo más seguro, hermanos, que hayan obedecido al apóstol Pablo, ¿verdad? Al dar generosamente, ¿verdad? Y vimos también, hermanos, los resultados de ministrar para los santos, ¿verdad? Vimos ahí en el versículo 8 al 11, hermanos, que Dios es bueno, es poderoso para hacer que abunde en vosotros, hermanos, toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente abundes en toda buena obra. Y hasta el versículo número 11 podemos ver ahí, hermanos, la provisión, la abundancia, ¿verdad? Que Dios puede dar, hermanos, si somos generosos, ¿verdad? Al dar para los santos, hermanos. Podemos ver ahí toda la abundancia en el versículo 8 al 11, hermanos. Y también, hermanos, vimos otro resultado de la ministrar para los santos, en este caso de la iglesia de Corinto, hermanos, según el versículo 12, 13, 14 y 15, hermanos, ahí dice que aún, hermanos, era parte para suplir para las necesidades de los santos. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, ¿verdad? Vimos, hermanos, el resultado de que no solamente, hermanos, suple lo que a los santos falta, sino también abunda en gracias a Dios. Dios es exaltado, hermanos, ¿verdad? Cuando alguien, hermanos, cumple, hermanos, ¿verdad? Con la administración para los santos. Usted cumple, hermanos, si usted es de bendición, aquel santo, hermanos, para suplir para una necesidad, y por ende, hermanos, ese hermano le da gracias a Dios y Dios es glorificado, ¿verdad, hermanos? Entonces, ese es uno de los resultados, ¿verdad? También, hermanos, primero, el resultado es que puede ser bendecido, como en este caso, el 8 al 11, y, hermanos, también suple para las necesidades y participa para que Dios sea glorificado, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ahora quisiera compartir ya otro versículo, otro punto, hermanos. Vimos, ¿verdad? Que también el problema es que, hermanos, va a haber estorbo, ¿verdad? Para esto, hermanos. Va a haber muchas excusas, ¿verdad? Pero según el contexto, hermanos, vimos ayer, hermanos, que el apóstol Pablo alguien estaba en contra de él, decía que andaban en la carne, ¿verdad? Pero él decía que con hechos le había mostrado, porque eran los primeros que habían, hermanos, a Corinto predicando el evangelio, ¿sí? Pero había personas, hermanos, que decían, no, es que anda en la carne, ¿verdad? Entonces, lo explicamos el día de ayer, hermanos, en el capítulo 2, del 10, 1 al 3, y versículo 10, el 11 y el 3, ahí podemos ver, y en el 13, hermanos, ahí nos dice no es, a ver, déjenlo leer para que no, decir otra cosa, hermanos. Versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿verdad? Vimos, hermanos, que va a haber estorbo, hermanos, va a haber excusas, va a haber, hermanos, alguien que se oponga o que ande abriendo malos comentarios, pero, hermanos, es obra de Satanás. Entonces, ahora, hermanos, para llegar a este versículo lema del capítulo 10, versículo número 16, hermanos. Entonces, lo que le repetí, hermanos, son el ejemplo y los resultados. Entre los resultados, hermanos, falta llegar al versículo número 15, hermanos, y el 16, que es uno de los resultados, porque por dar para la administración de los santos. Mire, versículo 15, hermanos, dice, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos, hermanos, que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros
conforme a nuestra regla. Y entramos, hermanos, a este versículo. Y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mire, hermanos, ¿sabe otra cosa, hermanos? Que otro resultado de ministrar para los santos, ser fiel en la administración para los santos, en dar, hermanos, es, hermanos, dice ahí el apóstol Pablo que estaba esperando, hermanos, que la fe de esos cristianos creciera. Y eso, hermanos, lo iba a animar, iba a producir gozo. Yo no sé si usted aquí ha tenido gozo cuando usted, hermano, gana a alguien para Cristo. Y cuando usted ve, hermanos, que esa persona está creciendo en fe. ¿Usted cree que un misionero no tenga ese gozo cuando ve, hermanos, gente, hermanos, que está siendo fiel en ministrar, en dar? Y por ello, hermanos, está trabajando en su ministerio y está viendo la fe crecer de las personas. Y eso, hermanos, lo exalta, le da gozo, y eso lo anima, hermanos, a que vaya aún más allá de donde él está, hermanos, de donde él, en este caso de Corinto. Entonces, hermanos, el punto es que produce gozo al ver, hermanos, la gente convirtiéndose a Cristo. Mire, hermanos, tengo unos compañeros que graduaron junto conmigo, hermanos, de ahí del instituto. Y ahorita, hermanos, tienen poco tiempo, hermanos, que acaban de llegar, uno a Ecuador, uno a Haití, otro a Paraguay, otro a Honduras, hermanos. Y hermanos, cuando llegó el hermano que está en Haití, Antonio Rojas, hermanos, inmediatamente, hermanos, Dios les dio el resultado. Hermanos, han fundado muchas iglesias. Y el hermano, hermanos, gozoso, hermanos, manda cartas diciendo: hermanos, vamos más allá. Vamos a ir por otra iglesia. Estamos a punto de comenzar otra iglesia. Y hermanos, muchos haitianos se han unido a él, hermanos. Y eso ha producido gozo en el hermano para continuar, para ir más allá. Porque está viendo, hermanos, que la gente crece en fe. Entonces, hermanos, por participar, hermanos, más gente va a crecer en la fe. Y esto va a impulsar, hermanos, a que ese cristiano, a ese misionero, hermanos, vaya y anuncie aún más allá de lo que ya ha hecho. Ese es el contexto. El apóstol Pablo está diciendo: aquí nosotros predicamos primero aquí en Corinto. Llegamos aquí y estamos viendo que la fe está creciendo en ellos. Esperamos que crezca para ir y anunciemos más allá de vosotros. Y usted puede ver, hermanos, que el apóstol Pablo obviamente predicó mucho más allá de Corinto, hermanos. Ese es el resultado, hermanos. Mire, entonces lo que usted da, lo que usted hace para ministrar a los santos, hermanos, no es en vano. No es en vano. Hay gente, hermanos, que se está convirtiendo, ¿verdad? Hermanos, hay unos hermanos, el hermano que está en Colombia, tiene algunos, un año y pasado, hermanos, de meses. Y el hermano, ya van 2 locales que rentan porque no caben. Quieren que rentar uno más grande. Y luego un transporte más grande. Y el hermano bien gozoso, hermanos, vamos para adelante, hermanos. Dios está haciendo grandes cosas. O sea, se ve el gozo, ¿verdad? Porque está creciendo la fe en la gente. Y hermanos, y esto produce, hermanos, ¿verdad? Ellos dicen: vamos a ir más allá, hermanos. Vamos adelante, adelante, más allá. Hermanos, predicando, ¿verdad? Más allá de nosotros, hermanos. Pero fíjese, hermanos, llama la atención esto. Ahora, mire, si usted y yo somos fieles en esta área, podemos ver, ¿verdad?, la bendición que podemos recibir. ¿Y cómo podemos ser de bendición? Por ministrar para los santos. Por lo tanto, hermanos, es una bendición para nosotros hacerlo, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de participar en esto para ser bendecidos y para ser, hermanos, parte de bendición. Entonces, hermanos, mire, el apóstol Pablo dice aquí, me llama la atención el versículo número 8 del capítulo 11, hermanos. Versículo 8 y versículo número 9. Dice ahí, hermanos: he despojado. Pablo era misionero o no, hermanos. Era misionero, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo: he despojado a otras iglesias, recibiendo, ¿qué, hermanos? Salario para serviros a vosotros. Y
cuando estaba entre vosotros, ¿qué pasó, hermanos? Y tuve que necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba, ¿qué pasó, hermanos? Lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Es decir, hermano, el apóstol Pablo, mira, aquí podemos ver, hermano, que aunque nosotros no decidamos participar, hermano, la obra va a seguir adelante, hermanos. El apóstol Pablo está diciendo, mira, despojé a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros, tuve necesidad. Y a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Por lo tanto, hermanos, mire, no creamos que con lo nuestro se va a detener. Ya no voy a dar, se va a detener todo. Alguien va a dar, alguien más lo va a hacer, pero nos estamos privando, hermanos, de ser de bendición y de bendiciones, ¿verdad? Porque, hermanos, pues Dios puede proveerles, ¿verdad? Aquellos fieles que están predicando, hermanos, ¿verdad? Y que están orando y siendo fieles en todo, hermanos. Dios le puede proveer, hermanos, aunque nosotros no seamos fieles. Dios es fiel y le va a proveer a él, hermanos. Abusando a otros, no importa. Pero, hermanos, qué mejor que decidamos nosotros ser de bendición para ser bendecidos, hermanos, ¿verdad? Y participar en este trabajo de ministrar para los santos, hermanos. Ahora, hermanos, ya vamos rápido. Ahora, hermanos, ¿cómo es que podemos ser parte de que el evangelio se extienda más allá de vosotros? Ahora estamos en este versículo, hermanos, en el lema. ¿Cómo, hermanos, podemos ser parte de que el evangelio se extienda más allá de vosotros? Primero, hermanos, son dos cosas sencillas, hermano, que yo sé que por lo más seguro es que las hemos escuchado, obviamente, pero en este caso, hermanos, mire, ¿sabe la primera manera de participar nosotros en que el evangelio se extienda más allá de nosotros, hermanos? Es seguir el ejemplo de aquellos, hermanos, que lo hacen. Así como ellos estimularon a muchos, ¿verdad, hermanos? Así es que si podemos seguir nosotros el ejemplo de los de Corinto que hicieron, hermanos, este ministerio, ¿verdad? De esta manera, hermanos, podemos nosotros ayudar para que se vaya más allá el evangelio, hermanos. Así es que podemos, ¿qué, hermanos? Suplir, ¿verdad? Para las necesidades de los santos. Entonces, hermano, imitando a la iglesia de Corinto o a estos hermanos que predicaron, dice, hermanos, que contagiaron, ¿verdad? Los de Corinto y toda Acaya, hermanos, fueron contagiados. Entonces, hermano, ¿cómo podemos, siguiendo el ejemplo de esta iglesia, hermano? Va dando para la necesidad de los santos, hermano. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Qué es más fácil? Por ejemplo, será más, imagínense, hermanos, imagínense que Dios a usted que está aquí, hermanos, le diga, vaya a darte la oportunidad de que o des o vayas. Vamos a suponer, vas a ir a Haití. ¿Cuánto le va a costar ir a Haití? Y luego usted va a dejar su familia, va a dejar sus familiares, va a dejar su casa, trabajo, muchas cosas. ¿O será mejor, hermanos, dar para aquel que sí puede ir y que está allá? ¿Será más fácil? Yo creo que hermanos, es lo más fácil, ¿verdad? Para nosotros, hermanos, pero por lo tanto, hermanos, mire, hay gente, hermanos, que decide hacer esto, dejar todo, ¿verdad? Y a nosotros, hermanos, podemos apoyarlos, ¿verdad? Y no nos cuesta más que lo que a él le costó, a nosotros nos puede costar menos, pero estamos formando parte, hermanos, de que el evangelio se predique allá donde está, allá donde esté, hermanos, en Haití, en Ecuador, en Colombia.
¿verdad? Para que él, hermanos, siga predicando. Entonces, hermano, mire, vamos rápido, es este punto. Entonces, hermanos, siguiendo el ejemplo de la iglesia, ¿verdad? De Corinto, hermanos. Así es que dando, podemos, hermanos, participar en que el hermanos vaya y predique, hermanos, perdón, que el evangelio se extienda más allá de nosotros, hermanos. Y la otra manera, hermanos, la otra manera, mire, vea ahora unas hojas atrás de esta carta. Estamos en el mismo contexto, hermanos, del apóstol Pablo aquí en la iglesia de Corinto, hermanos, en segunda carta de Corintios, capítulo número 4, versículo número 13. Mire, hermanos, lo que dice aquí el apóstol Pablo, el misionero. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, ¿qué pasó, hermanos? Creí, por lo cual, ¿qué pasó? Hablé. Dice entonces, hermanos, nosotros también creemos, por lo cual también, ¿qué, hermanos? Hablamos. Por lo tanto, hermanos, si el apóstol Pablo dice, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual hablamos. Usted ha creído, hermanos. Entonces, si usted creyó, tiene que hablar. Creímos, por lo tanto, hablamos. Damos, hermano, y hablamos. Damos y hablamos. Debemos hablar. Si creí, por lo tanto, hermanos, hablé. Si eso dice el apóstol Pablo, hermanos. Y luego dice, por lo tanto, vosotros creemos, por lo tanto, también hablamos. Entonces, hermanos, tenemos que, ¿cómo vamos a hacer que el evangelio, hermanos, se extienda más allá de vosotros? Dando y hablando. Dando y hablando. Mire, hermanos, algo que tenemos que hacer en respecto a hablar. Si usted se enfoca, hermanos, en seguir hablando de Cristo y usted no pierde de vista a los niños, de predicarles el evangelio, hermanos, esos niños, hermanos, van a ir más allá de vosotros. No sé cuándo, pero lo van a hacer. Había un hermano, hermanos, allí en el instituto que su llamado era ir a los judíos. Entonces, antes, hermanos, de que graduara, el hermano empezó a trabajar con los niños. Empezó a hacer unos teatros de cartón y compraba peluches, o sea, de marioneta, y empezaba, hermanos, a atraer a los niños en la lección. Y los niños estaban bien atentos. Y el hermano, hermanos, yo lo estaba usando con los niños. Pasó con el pastor Córdoba y le dice, pastor, es que yo tengo el llamado a los judíos. Y luego él le dijo, hermano, dijo, tú no te has dado cuenta que Dios te está poniendo en este ministerio de los niños. Dice, pero es que yo quiero ir a los judíos. Es que, hermano, dice, a lo mejor un niño de los que tú vas a ganar, ese va a ir a los judíos. Y a lo mejor no eres tú, pero va a ir ese niño. No sé cuándo, pero va a ir ese niño. Usted se recuerda, hermanos, la historia de Jack Hals, cómo por medio de una maestra de escuela dominical fue salvo, hermanos, de niño. ¿Y cuál fue el resultado en su ministerio? Y él, hermanos, predicó mucho más allá de varios lugares. Usted puede ver su biografía. Entonces, hermano, podemos seguir, hermanos, hablando de Cristo a los niños. A veces, hermanos, estamos tocando puertas y luego los niños, ¿verdad?, los ignoramos. No, gánenlos para Cristo a los niños. Gánenlos, hermanos, ganémoslos a los niños. Hay veces, hermanos, hay muchos métodos. Mire, vamos a jugar fútbol, una reta, y varios niños se unen, pero vamos a hablarles de Cristo, les habla de Cristo. El hermano que está ahorita en Haití, hermanos, el hermano Antonio Rojas, era su método de ganar almas. Él se ponía una meta alta, hermanos, de ganar almas. El día que fuera, ese día tenía que ganar, se ponía metas, 100, 200, no sé, hermanos, se ponía varias metas. Y yo le digo porque andaba con él, hermanos, en algunas ocasiones. Él, hermano, tenía esto, hermanos, iba a las colonias y retaba a niños a que fueran a la cancha a jugar fútbol. Y, hermanos, se juntaban muchos niños y luego les agarró una paleta
y antes de jugar el partido les hablaba de Cristo, hermanos, y ganaba, y luego ya jugaba con todos ellos al fútbol. Pero primero, hermanos, los estaba ganando para Cristo. Por lo tanto, hermanos, si queremos que el evangelio vaya más allá, hermanos, hablemos de Cristo. Y en este caso, hable con los niños, hermano, es un ejemplo. Pero también hable, hermanos, con los que estén a su lado, con su familia. Hermano, mire, este hermano ganó para Cristo, el hermano que está en Haití, ganó para Cristo a su propio hermano en Cristo, perdón, en la carne. Y ahora ese hermano que ganó en la carne, hermanos, está también en Haití. Nosotros no sabemos, hermano, cuando ganamos a una persona para Cristo, si usted esté ganando al próximo misionero. No lo sabemos. O al próximo pastor, o al próximo evangelista, o al próximo siervo de Dios. No sabemos. Pero si seguimos hablando, hermanos, vamos a participar en que vaya más allá de nosotros el evangelio, hermanos. Que vaya más allá de nosotros. Seguimos siendo parte, ¿verdad? Porque estamos hablando, hermanos, y dando y hablando, dando y hablando, ayudando, hermanos, a los que necesitan, pero también hablando, hermanos. Mire, hable al que se encuentre, hermanos. Hable al que se encuentre. Hay personas, hermano, y hermanas y hermanos que se sienten impotentes al dar el plan de salvación. Se sienten que no saben explicar el plan de salvación. Pero, hermano, no se necesita elocuencia, se necesita voluntad. Hermano, que usted cargue folletos y reparta un folleto. Un folleto puede hacer más, hermano, que nosotros dar un bosquejo, ¿verdad? Había hubo una publicación, hermanos, en Facebook de una persona que fue a Michoacán. Y él, hermanos, publicó dando gracias porque él había conocido lo que, hermanos, nunca había conocido si no hubiese ido ahí. Y eso es haber conocido a Cristo. Estaba diciendo, hermanos, que él en toda su vida, ¿verdad?, se sentía vacío y no había nada, hermanos, que lo llenara. Hasta que por medio de un folleto, hermanos, recibió el evangelio, ¿verdad? Aceptó a Cristo, hermanos, y esa persona empezó a sentir, dice, yo sentí que esto era lo que el ser humano, que yo como ser humano necesitaba. Nunca había escuchado esto, nunca había leído esto. Y dice, le doy gracias a Dios por una persona que en tal plaza me regaló un folleto. Y luego, hermanos, contestó el pastor, es un compañero mío, el pastor, que estuvo conmigo en el instituto. Habló con él, le dio su número de teléfono, hermano, le dijo, yo conozco a esa hermana que le dio el folleto en la plaza. Se llama tal, y es una hermana de nuestra iglesia. Dice, que cada vez que terminamos el servicio, esa hermana no sabe leer, no sabe escribir, pero cada vez que termina el servicio viene y se lleva un puño de folletos. Dice, ya me voy a repartir folletos a la plaza. Hermanos, sigamos hablando, sigamos dando, para que el evangelio, hermanos, llegue más allá de vosotros. No necesita elocuencia, se necesita, hermanos, voluntad, estar dispuestos. Ahí hay folletos, agárrenlo y llévenlos, hermano, cárguelo y propóngase regalar uno por día, 2 por día, 3, no sé. A veces yo le digo a los hermanos, ayúdenos con los folletos, hay muchos folletos. Ya tienen la dirección aquí, la dirección, llévese folletos, allá donde está, hermano, en el trabajo, allí en el tianguis, donde llévese un folleto, regale un folleto. Estamos hablando, hermanos, y de esa manera, usted no sabe a qué manos llegue ese folleto, pero puede llegar al próximo misionero, pastor, evangelista, siervo de Dios, que va a ir y predicar, quién sabe hasta dónde. Y de esta manera, hermanos, podemos participar, dando y hablando, hermanos. Creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual también hablamos. Sigamos hablando
sigamos dando para que sí siga extendiendo el evangelio, hermanos. Así, vamos a orar, pastor. A ver. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar, por favor. Padre, gracias por darnos, Señor, el privilegio de poder, Señor, representar tu reino aquí en la tierra. Aquí está tu iglesia, cada uno de tus hijos. Señor, tu pueblo tomará la acción, la decisión y también el privilegio, Señor, de representar orando, dando, oyendo. Señor, solamente usted es quien le corresponde, Señor, conocer el corazón de cada uno de los que estamos. Probablemente alguien, Señor, le has hablado a través de las predicaciones o de tiempo atrás, pero no ha habido decisión. Señor, si hay algún corazón, señorita o joven, hermana, hermano, quien, Señor, le estás llamando para que, Señor, vaya y lleve el evangelio más allá de nosotros, por favor, siga confirmando. Gracias por tu palabra expuesta por tu siervo, Señor. Bendiga el resto del culto en esta noche. Te rogamos, por favor, tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.